Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre los hechos del emperador Adriano en los Fastios Tensis de la Hostia Cántica, sí, sobre esos hechos. Sucede que han encontrado inscripciones sobre la historia antigua de Roma, sí, inscripciones de la historia romana, del Imperio Romano. Y sucede que eso nos va a dar lugar a entender cómo era la vida en este imperio. Vamos a ver acá, vamos a ver. Aquí está, aquí lo tienes. Estos son los fragmentos. Estos son los fragmentos que han encontrado. Sucede que esto lo han encontrado en un municipio que se llama Ostia Antica. Ya, es justamente el municipio donde está la pequeña, bueno, ya la despoblada villa del puerto de Ostia, que justamente sirvió de puerto a la ciudad de Roma. Sí, sirvió de puerto. Sucede que esa villa Um, estaba en la ribera del Tíber, ¿no? Ahí el Tíber desembocaba, era un sitio era un sitio que servía para sal, ¿sí? Para poder procesar sal del mar. Y eso lo llevaban hacia el interior y lo vendían. Era una aldea, eran aldeanos que se dedicaban a la venta de sal, a la extracción y venta de sal, a comercialización, producción, todo eso. Entonces eran aldeanos que estaban ahí viviendo. Y cuando Roma se expande, decide crear un puerto ahí. Creo que fue durante la época de la primera monarquía, la monarquía del rey Anco Marcio. Él crea el puerto de Ostia. Claro, era un puerto algo modesto primero, ¿no? Después ya con el imperio ya se volvió pues un puerto enorme, grande. Pero después otra vez volvió a decaer el puerto de Ostia. Sí, y ese puerto pues tenía de todo, también tenía templos, los puertos necesitaban un templo, y hemos hablado de eso. Entonces, eso fue, hostia, después ya con la caída de Roma, la decadencia de Roma, el puerto de Ostia ya dejó de mover tanto tonelaje, y ya no. Cuando Roma estaba en su mejor momento, se necesitaba bastantes recursos y había grúas y todo ahí en el puerto, o sea, era una dinámica tremenda lo que había ahí. Pero cuando Roma se despobló, ya eso, el negocio bajó y el sitio pues volvió a ser lo que era antes, ¿no? Gente que vive de la pesca, del pan llevar, de la sal, otra vez regresó a lo mismo. Y al final tuvieron que desalojar el lugar y los papas, que ya Roma había caído, los papas tuvieron que crearles otro pueblito cerca al lugar, al lugar originario, ¿no? Un pueblito. Sí, sí, le llaman, sí, un pueblo también la Ostia, sí, tenía otro nombre, pero también se llamaba Ostia. Era un pueblito ya medieval. Ahí tuvieron que irse todos para estar más seguros, porque la zona de Italia sufrió de racias, de excursiones, de saqueos, ¿no? De saqueos por piratas por siglos. Las racias, bueno, sí, también hemos hablado aquí de esas racias, las excursiones de saqueo que se hacían en toda Italia, o sea, era horrible, a cada rato paraban saqueando. Y el saqueo era de bienes, de metales, recursos y también de personas. Era para conseguir esclavos. Italia era una cantera de esclavos, para conseguir esclavos. Era lo más común. Siempre vayan ahí turcos, sarracenos, árabes, iban a los pueblitos y sacaban gente y la esclavizaban. O sea, era recontra común eso. Hasta que al final Italia pues se unifica, sí, se unifica y se vuelve un reino más y tiene tanto poder que ya no, ya con tecnología bélica ya es difícil que lo saquen. Ya, ya. Se volvió insaqueable, pero para eso tuvo que demorarse mucho tiempo, mucho tiempo. Aún con los Austrias, ya estaban saqueando Italia, los sarracenos. Aún con los Austrias, imagínate. Cuando se forma el Reino de Italia con los Saboya, ahí ellos crean un programa
infraestructura y, y ya dejan de saquear Italia para conseguir esclavos. Para que veas lo que pasaba ahí. Ya, bueno, ya creo con esta introducción vamos a hablar de lo que ha pasado, ¿no? Eh, Sucede que han hallado en esta zona de la Ostia Antica, que es el municipio se llama Ostia Antica, dos nuevos fragmentos, ¿no? Acá están los dos nuevos fragmentos de un documento llamado los Fasti, o sea, los Hechos de Ostia, los Fasti Ostienses, uno de los cuales menciona los hechos del emperador Adriano. Acá. Bueno, vamos a verlo acá. Los fragmentos de los Fasti, una especie de crónica grabada en losas de mármol que aportan información sobre la historia política y monumental de Roma y Ostia, y cuya redacción estuvo a cargo del Pontífex Volcani. Volcani, ¿no? Es el sacerdote de Vulcano, Vulcano, sacerdote de Vulcano. Hay un templo por ahí de este dios. Pues este sacerdote registraba los hechos. Ese era el Pontífex Volcani, que era la máxima autoridad religiosa local. Sí, justamente, esto fue encontrado tras las excavaciones realizadas en el área B del Parque Arqueológico del Foro de Portamarina. Es un parque arqueológico, porque esto era, en su mejor momento era bastante grande. No tanto como Roma, pero para abastecer a Roma también tuvieron que crecer también como puerto. Para abastecer, pues tremenda ciudad, era enorme, 100.000 personas, creo que aumentó, más de 100.000 personas. Bueno, entonces, para abastecer a esa cantidad de gente, este puerto tuvo también que estar a la altura. Entonces, las ruinas de este puerto son un parque arqueológico, creo que es un complejo, no es un pilar, una torrecita, no, no, es todo un complejo, como es una ciudad, prácticamente, y toda la ciudad sigue ahí. Claro, en ruinas, pero sigue ahí. Entonces se llama parque arqueológico. Bueno, ¿qué han encontrado? Bueno, han encontrado aquí un edificio rectangular grande con pórticos en tres lados y una sala absidal en la parte posterior. El ábside es ¿has entrado a esas iglesias antiguas? Que al fondo está el altar y hay una bóveda encima del altar, ¿no? Una bóveda así circular, semicircular encima del altar, ¿no? Un techo semicircular, ¿no? Y al fondo también ahí está, medio cóncavo al fondo, ¿no? O sea, como si fuera algo circular que rodea la parte final. Ya, eso es el ábside. En el video, ya mostramos ese video, ¿no? No, todavía no lo mostramos, creo. Un video de sí, no, pronto voy a mostrar un video que se ha hecho en un ábside para demostrar la simbología del video. Voy a mostrarte eso. Ahí, no sé, en un ábside, un video de que tiene que ver con eso. Tiene simbología. ¿Ya? Ahí, te voy a decir, ese es el ábside. ¿Ya? Bueno, sucede que esta zona estaba pavimentada con losas de mármol de diferentes colores. Vamos a verlo acá. En el centro de la plaza, de este lugar, hay una base cuadrangular, perdón, una base que es cuadrangular. Quizás el soporte de una estatua o de una fuente. En la zona afectada por la excavación, ya en los años 40 y 60, salieron a la luz otras piezas de estos fastiostienses. O sea, mientras más excavan, más junta de rompecabezas que falta para esto. ¿Sí? Uno de los dos fragmentos recuperados que se une perfectamente eh, con otro ya conservado en Ostia y atribuible a la crónica de los años 126 y 128, menciona hechos y acontecimientos ocurridos en Roma en el año 128, bajo el mando del imperio de Adriano, ¿no? Su imperio, uno de esos fragmentos. Acá puedes ver la zona B, el área B. Este es la Ostia Antica. ¿No? Acá lo ves. La Ostia Antica, esta es la planta general. Planta general. Sí, acá. Esta es la ciudad. Por eso te decía que este es un parque arqueológico. ¿Por qué? Porque es como una construcción, es un complejo. Cuando es un complejo así grande se llama parque arqueológico. Ah, sí.
Y acá lo ves, pues, acá ves la ciudad. Es mediana, sí, 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 era grande, era grande. Era justamente la ciudad puerto que Roma necesitaba, aquí. ¿Ves? Y ahí habla de una plaza, ¿no? Bueno, una plaza, aquí está, es el que está al costado de la A, una plaza, dentro de esa plaza hay una forma cuadrangular negra oscura, ya, esa es una base. Encima debió existir una estatua, un pilar, algo, encima de esa base. Este es el mapa grande, grande. Bueno, cuando cruzan la información de este mármol, de estas inscripciones en mármol, con las procedentes de las fuentes literarias, epigráficas y numismáticas, han esclarecido el contenido del texto que muestra que el 1 de enero del año 128, el emperador Adriano asumió el título de Pater Patriae, o sea, padre de la patria, o sea, el pater de la patria, ¿no? La patria era toda la población, la patria, toda la población, la patria. Entonces él era el pater, ¿no? Porque una cosa era ser pater familias, o sea, el padre de tu gens, y otra cosa es ser el pater patriae, que es el padre de todo el conjunto de todas las gens que hay. ¿Ya? Eso es ser pater patriae, que está muy, muy por encima de un pater familia, de un patriarca de gens. Porque varias gens son una patria, cada patria forma una tribu, y cada grupo de tribus forman una filae, y varias filae forman la polis, o la urbe. Esa urbe se llama la patria. Entonces, este señor, el emperador, se tituló Pater Patriae, padre de la patria, o sea, que él era el que tenía el dominus, el mando sobre todo los que están abajo. Entonces, a él, Adriano se le da el título de Pater de la patria, y a su esposa Vivia Sabina se le da el título de Augusta. ¿Por qué? Que ella no podía ser emperatriz. En Roma no hay emperatriz. No hay emperatriz. ¿Por qué? Porque imperator es un cargo público que tiene que ver con el dominio de los ejércitos. Es el general, ese es el imperator, el que tiene el imperio, el mando de los ejércitos. Eso significa la palabra emperador, no significa otra cosa. Ya en el mundo medieval ya tiene otro significado. ¿No? El emperador es el que crea reyes, condes y todo lo que está por debajo. Ese es el emperador, el que tiene la suprema autoridad sobre todos los reyes, que está por encima de ellos. Por eso el papado también crea reinos, crea reyes también, porque el papado también está por encima de los reyes, y el emperador también está por encima de los reyes. Por eso hubo una disputa entre los dos. Bueno, pues, eso hablaremos después, cómo fue que se da, si hay tiempo, ¿no? El juego de fuerzas en el cual el papado se deshizo de todos y se quedó con Italia y ya pudo tener un poder equiparable al emperador. ¿No? Fue algo muy geopolítico, ¿no? Muy diplomático. Bueno, entonces, él es emperador. La esposa Vivia Sabina es Augusta, o sea, la querida de los dioses, la amada por los dioses, la que es bien vista por los dioses, la que es del gusto de los dioses, o sea, que es predilecta, algo así. Eso es. Y él es emperador pater patriae. O sea, encima de que tiene el dominio del control, el mando de los ejércitos, también es el pater de todas las gentes, de todas las tribus, de todas las filae, ¿no? De todas las patrias. Es el, es el padre de todo ese sistema escalonado que se basa en la familia, ¿no? Pero es la familia enorme, ¿no? Las familias más extensas, ¿no? O sea, como decir acá en Perú los sabios, ¿no? Así, encima está pues el pater patria, que es el conjunto de todos de todo. Todos los demás son organizaciones menores, y él está en la cabeza. Es como el apo, la cabeza de todos. Ya, bueno, para celebrar estos títulos, el emperador ofreció al pueblo un congiarium, es decir, una donación de dinero. En la inscripción dice, pues, congiar dedit, así. Acá está la parte de la plaza, aquí está, y ahí puedes ver la base, ¿no? La base. Encima de esa base había algo. ¿Quién sabe? Quizás era la estatua de Adriano, no sabemos.
no sabemos, porque esta ciudad pues fue objeto de muchas racias, tuvo que ser abandonada justamente por eso, por las incursiones y todo eso, tuvieron que irse a otro pueblito un poco más, más fortificado, aunque ni tanto tampoco, pero a nada, pues, a lo mejor, ¿no? Entonces, es posible que se hayan llevado todo esto, todo, haya sido pues un, un saqueo tremendo, ¿no? Bueno, entonces, acá lo tienes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es el emperador da un congiarium? Ya, congiarium, vamos a ver. Congiarium significa bono. Es lo que ahora sería un bono. Así, ¿no? Los bonos, renta básica, ya, bono, lo que quieren hacer como renta básica, renta social, ¿no? Así, el bono, ¿no? O sea, porque eh, te confinan en tu casa y te dan un bono para que te puedas mantener, ¿no? Ya, eso sería un congiarium, ¿no? El bono que da el gobierno, ¿no? El gobierno romano daba bonos, dinero o daba canasta de víveres. Eso se llama congiarium, la canasta o el dinero que el gobierno daba a las personas. Después ya obtuvo otra connotación, comenzó a ampliarse la connotación de la definición de congiarium, ya no era el bono que daba el gobierno, sino eran este, eh, donativos, ¿no? Donativos que daban los poderosos al pueblo, por medio, claro, está, de las instituciones. O también les daban, pues, de forma ceremonial, pues, a uno, ¿no? Iban pasando y les daban, ¿no? Su bono. El bono, pues, era una canasta o era un metálico, ¿no? Metálico. O sea, eso era congiario. Era un bono, un bono, donación. Y así evolucionó la idea del congiario, que era el donativo, nóvolo. En este caso, el congiarum es un donativo en dinero que el emperador da a la ciudad. Eso es. Bueno, eso es lo que aparece acá, aquí, ahí dice congiar, ¿no? Congiar es congiarium, ¿no? Congiar, ¿no? Congiar, dedica, traslada, entrega. Un congiar, o sea, un congiarium, ¿no? O sea, un donativo. Eso es lo que quiere decir ahí en ese pedazo de mármol, ¿no? Ahí está. En abril, ¿no? Profectus, ¿no? Bueno, vamos a verlo acá. Vamos a verlo acá. Posteriormente, el 10 de abril del 128, el año 128, la inscripción dice Dientres idus abril, ¿no? Dientres, ¿no? Ahí está. Dientres idus abril. Los idus, ¿no? Los idus. Son los idus, creo que son los 7 primeros días, una cosa así, de un mes, ¿no? Es como una fecha, es como una fecha. Em, el emperador partió hacia África, dice. El emperador parte hacia África y al regresar a Roma, entre finales de julio y principios de agosto, o sea, estos son los idus, eh, y antes de ir a Atenas, consagró, ¿no? Ahí dice consecravit, ¿no? Consecravit, un edificio. Ciertamente un templo en la ciudad, ¿no? O sea, consagró, consecravit, consagra un templo en la ciudad. Pero hay dos posibilidades, que sea el Panteón o más probablemente el templo de Venus y Roma. O sea, también hay un templo de Roma. Roma también, con el tiempo, Roma también se consideró una emanación divina. Por lo tanto, en sitios como la Galia, creo que hablamos ya de eso, se acuñaban monedas a la diosa Roma. Creían que había un espíritu que había hecho que Roma se vuelva poderosa. Entonces, a ese espíritu le llamaban diosa. Y llegaba al punto de que, como creían que era una entidad, ¿no? Un espíritu, un dios el que había hecho eso, entonces se llamó diosa Roma. Entonces, este emperador no se sabe si consagró el templo a Venus, que es Venus es el dios de los Claudios, perdón, de los Julios, Julio, de la familia de la gens Julia. También es uno de los dioses del Imperio Romano, o también a la diosa Roma.
Según una hipótesis sugerente, la consagración podría haber tenido lugar el 11 de agosto del 128 después de Cristo, o más bien en el día del aniversario de la subida del trono de Adriano en el año 117. Sí, acá está. Aquí está. Bueno, vamos a ver acá. Acá, aquí está. Esto. Bueno, esto es lo que han encontrado, ¿no? Ahí están los mosaicos, puedes verlos. Muy bonito. O sea, era un detalle tremendo lo que había acá, detalles tremendos. Entonces, han salido a la luz e investigado otras estancias en una extensión de unos 400 metros cuadrados, a partir de los conspicuos derrumbes de los pisos superiores. En su interior se recuperaron hallazgos de cerámica y mármol, decoración pictórica y estucada original, extensos restos de maravillosos mosaicos en teselas en blanco y negro. Creo que ahí están, se pueden ver. Teselas en blanco, ahí está. Estos son los mosaicos en teselas de blanco y negro. Son hexágonos, puedes verlo acá. A lo largo del sur del edificio ha surgido un pórtico con pilares adornado con un espléndido piso de mosaico, aún en excelente estado, con un diseño complejo y elegante, en el que se alternan formas cuadradas y cruzadas llenas de motivos de galones, rombos y formas ortogonales, octogonales, con motivos florales y elementos vegetales. ¿Mm? Más al este, el mosaico cambia de motivo decorativo. Aquí son evidentes lo que está haciendo acá, formas hexagonales, hexágonos, claro, hexágonos, como panales, en los que se alternan losas de mármol blanco con porciones de teselas rojas. En el lado oeste se encontró una estrecha sala absidal, ¿no? El ábside es un cuarto que tiene el techo semicircular, como una bóveda semicircular. Eso, y al fondo también tiene un pequeño empotramiento al fondo, también de forma semicircular. Así. Como el atrio, el altar de una iglesia clásica. Así. Pues en esa sala absidal se descendía por 4 escalones a una altura más baja que el resto del complejo. Ese pequeño ábside, en la parte, ahí está, al fondo es el ábside, y arriba estaba la bóveda. El techo era semicircular. Ese es un ábside. Ahí está. Al fondo también es semicircular. Al fondo. Y ahí están los 4 escalones. ¿Lo estás viendo? Ahí están los 4 escalones. Ahí está. Vamos a ver. En el pequeño ábside, ¿ah? En la parte superior también hay una hornacina enmarcada por 2 columnillas y cubierta con un yeso sobre el que se aplican conchas marinas. Era un espacio semioculto, íntimo, de carácter probablemente sagrado o ritual. Tiene implicaciones interpretativas que prometen ser fascinadas por estos momentos. O sea, eso lo van a investigar ahora. Van a investigar qué había ahí, qué había ahí. Este era un pequeño recinto ritual acá. Y la forma del ábside también fue reproducida por la Iglesia católica durante el periodo gótico, creo, o el periodo sí, el periodo del Alto Medioevo, allí. Esos constructores tenían conocimientos muy avanzados y mejoraron este tipo de diseños. La última campaña de excavaciones que acaba de finalizar en este parque arqueológico de Ostia, ¿no? De Ostia, brinda tesoros para comprender las actividades del gran emperador Adriano. Ahí está el ábside, lo estoy mostrando, y los 4 escalones. Así es. Sí. El descubrimiento de 2 fragmentos de los Fasti revela pistas importantes de la vida de Ostia y la capital. Estas excavaciones han sacado a la luz restos de diversas decoraciones y porciones del piso del mosaico que pronto van a ser visibles al público, tal como se ha hecho en otros sitios arqueológicos de Italia. Vamos a ver acá. Acá puedes verlo. Mira, esto me llama la atención porque
Es como si abajo hubiera una piscina, algo así como las cuevas bautismales de los seguidores del Bautista, así, igual, parecido, parecido. Es como si fuera el mismo ritual. Ahí puedes ver las columnatas que te mencioné, están las columnatas. ¿Ya? Entonces, ese es el ábside, es cóncavo, es semicircular, cóncavo. Ahí está. ¿Ya? Entonces, allí la gente, ah, ¿cómo la hacía? Bajaba, pero ¿dónde está la entrada? No sé, no sé. No le veo la entrada, no le veo la entrada. Debe haber alguna puerta, algo debe haber acá, una puertita, algo. Sí. Porque por lo general se bajaba por las escaleras y abajo había como una piscina chiquita, ¿no? Y ahí se daba una incubatio, ¿no? Una incubatio, o sea, se ponían en el agua, sus sentidos se anulaban cuando se suspendían en el agua y empezaba pues a hacer la magia la entidad. Bueno, entonces eso es lo que han encontrado aquí. O sea, estos rituales muy antiguos a estas entidades que se hacía justamente aquí en Ostia, en este sitio religioso. Aquí. Esto es lo que queda, es lo que queda. Es lo que queda. Bueno, bueno. Entonces tenemos eso y tenemos la inscripción, ¿no? La inscripción que se condice con la historia. O sea, tiene mucho que ver con lo que narran los historiadores antiguos de este emperador Adriano. Bueno, entonces, vamos a ver acá. Suscríbete, comenta y comparte. Hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.